Hola, bienvenido a Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía y este es un video resumen de la guía Ceneval EGEL Plus más 100 reactivos de ejemplo que está disponible en nuestro canal de YouTube. Te dejamos el enlace de ese video en la descripción. En este video únicamente revisaremos ejemplos de reactivos del área que estás viendo en la pantalla en este momento, tal como se pueden encontrar en nuestras guías resueltas. Estos reactivos tienen la misma complejidad que el EGEL Plus, por lo que si deseas revisar el video completo con los ejemplos de reactivos de todas las áreas, así como las diferentes versiones de guías que manejamos, te dejamos los enlaces correspondientes en la descripción de este video, así como los enlaces a nuestra tienda en línea y medios de contacto. Recuerda, todos nuestros videos ya cuentan como un muestrario en sí mismo. Sin más, comenzamos. Área 1, Política Internacional, reactivos con formato de cuestionamiento directo. Argentina celebró una audiencia en Buenos Aires para asignar un tratado de libre comercio con Colombia y Venezuela. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela se negó a firmar el tratado, argumentando que lo analizaría con el gabinete bolivariano antes. ¿Qué efectos tendrá esta negativa del presidente de Venezuela? A. Ninguna, ya que las únicas partes que quedarían obligadas por la firma del tratado serían Colombia y Argentina, quedando reservada la adhesión de Venezuela en el futuro. B. Es vinculante, ya que la negativa del presidente se tiene por no puesta y por ende se obliga solidariamente a reconocer el tratado. O C. Es suspensiva, ya que no se podrá continuar con la firma del tratado hasta que el presidente de Venezuela decida si firma o no el tratado. La respuesta correcta es la A, ya que se considera que el gobierno de Venezuela no lo ha querido firmar, pero queda abierta la posibilidad de que pueda adherirse a él en el futuro. Siguiente reactivo. ¿Qué órgano gubernamental tiene reservada como facultad exclusiva la ratificación de tratados internacionales en México? A. La Cámara de Diputados, B. El Senado de la República o C. El Honorable Congreso de la Unión. Respuesta correcta, B. Justamente la explicación la encontramos en el artículo 89, fracción décima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La tendencia poblacional es que a pesar de las medidas anticonceptivas, esta sigue aumentando. Analice los siguientes cuadros e indique cuáles son las razones por las que se puede presentar la traslocación de posiciones para 2050, cuadro de la derecha, respecto a 2003, cuadro de la izquierda. Entonces, en este caso, para 2003 tenemos el rango 1, 2, 3, 4, 5 y el país. ¿Cuáles son las opciones de respuesta? Políticas poco estrictas para impedir el aumento de la población, países en vías de desarrollo. B. Algunos países han adoptado políticas para limitar la población y otros no. Facultad de políticas para reducir la población existente. Son países principalmente de tercer mundo. En este caso, la respuesta correcta es B. En el gráfico siguiente se observa el ciclo de las sociedades internacionales. Podemos distinguir también tres etapas: la génesis, el desarrollo y la crisis de una sociedad internacional. La fase de génesis de una nueva sociedad internacional suele superponerse, al menos parcialmente, con la fase de crisis de la sociedad internacional precedente según el siguiente modelo. Indique cuáles de las siguientes son características de la génesis de las relaciones internacionales con base en el modelo gráfico anterior. Bien, 1. La emergencia de nuevas formas de relación internacional. 3. La potenciación de los valores de creatividad y innovación como valores guía de las relaciones internacionales. Y finalmente, 4. Importantes desajustes en los ritmos de cambio de las diversas estructuras internacionales. Bien, seguimos adelante. En este caso, siguiente reactivo dice: de acuerdo con Morgenthau, las siguientes premisas básicas del realismo político resultan a todas luces insostenibles. 1. El predominio de la dimensión conflictiva sobre otras formas de relación entre los actores internacionales. 2. El carácter exclusivo, o al menos preferente, de las relaciones de poder como parte de la política internacional. Y 3. La desigualdad económica entre los países considerando los índices disponibles para su medición. Muy bien, para fines de este video nos vamos directamente a la respuesta, que es la C, y tenemos que es 1 y 2. El predominio de la dimensión conflictiva y el carácter exclusivo de las relaciones de poder. La Unión Europea y Marruecos acaban de firmar un tratado plurilateral en la lucha contra el terrorismo, considerado una amenaza para la paz de todo el mundo. ¿Cuál es la obligación de México en este caso? A. Al ser un problema global, debe sugerir formas de combate al terrorismo y acudir a las asambleas y encuentros que se realicen para atacar este problema. B. Ninguna, considerando que México no ha tenido ataques terroristas y por ende no es un ente reconocido en la lucha contra el terrorismo en el derecho internacional. Y C. Ninguna, ya que México no es parte del tratado y por ende no existe obligación alguna de nuestro país en la lucha contra el terrorismo. La respuesta, desde luego, pues es la C. El gobierno de Brasil ha presentado una solicitud de apoyo formal en portugués a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para resguardar la selva del Amazonas de la tala inmoderada. ¿Es jurídicamente posible hacer esto? A.
Sí, ya que la ONU debe de velar por el interés supremo de la humanidad, por lo que se deben tomar acciones inmediatas para la preservación de la selva del Amazonas. B. No, ya que la solicitud no se realizó en uno de los idiomas oficiales de la ONU, por lo que debe abstenerse de conocer el asunto hasta que se presente adecuadamente la solicitud. Y C. Es evidente que no, ya que la ONU no tiene jurisdicción sobre el territorio brasileño y en consecuencia el gobierno del país debe legislar en la materia. Muy bien, la respuesta correcta es la B. Vemos aquí que son los oficiales de las Naciones Unidas: 1 el árabe, 2 el chino, 3 español, 4 francés, 5 inglés y 6 ruso. El presidente de la República de Brasil denunció ante el Pleno de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que el presidente de México se negaba a implementar el capítulo 3 del Tratado Internacional en materia de productos de maderas preciosas, semipreciosas y para usos de construcción que los presidentes de los dos estados latinoamericanos firmaron en junio de 2014. El secretario de Gobernación del Gobierno de México argumentó que no se trataba de un incumplimiento por parte del presidente de México, sino que simplemente hacía falta la aprobación final de dicho tratado internacional, ya que el presidente solo podía firmarlo pero no aprobarlo. ¿Cuál es el órgano del Estado mexicano facultado para ratificar dicha aprobación? A. Suprema Corte de Justicia de la Nación. B. Congreso de la Unión. C. Cámara de Senadores. De acuerdo a las metas del milenio de la ONU, los países latinoamericanos que han cumplido con ellas son: 1. Nicaragua, 2. México, 3. Ecuador, 4. Panamá. En este caso la respuesta correcta es la A, que tenemos que es Nicaragua y Ecuador. La misma ciudad acogió la firma de dos acuerdos históricos en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Uno, un tratado de paz, y el otro, la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué ciudad era esta? A. San Francisco, B. Tokio, C. Nueva York. ¿Cuál de los siguientes elementos incluye la definición oficial de refugiado? Y nos dice que es 1, 2, 3, alguien que ha dejado su propio país, alguien que huyó por temor a la persecución o la violencia, o 3, alguien que no puede o no quiere regresar a su país. El deseo de Turquía por pertenecer a la Unión Europea continúa inconcluso. El camino recorrido por casi 60 años ha sido largo y tortuoso para ambas partes. Y es que Turquía no solo fue el primer país del mundo en solicitar su candidatura a la entonces Comunidad Económica Europea en 1959, sino que es el único país que no ha logrado una adhesión más allá de la unión aduanera que consiguió con el Acuerdo de Ankara en 1996. Al respecto, se considera un asunto multicausal por el que Turquía aún no forma parte de esta unión. Uno de los numerales no es correcto. Identifique cuál es. Bien, en este caso nos vamos directamente a la respuesta correcta, que es la C. Nos dice que los aspectos antes mencionados no son correctos porque Turquía no tiene ni ha tenido la intención de formar parte de la Unión Europea. Es un intento de defensa común americano similar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Sin embargo, no ha sido operado de manera imparcial, ya que no fue convocado en 1961 tras la fallida invasión a Bahía de Cochinos en Cuba y dio el visto bueno a las invasiones a la República Dominicana, a Nicaragua y a Panamá, y a la política estadounidense durante la crisis de los misiles en 1963. A. Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. B. Consenso de Cartagena. O C. Pacto de Varsovia. Respuesta correcta: A. Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Desde 2014, México ha participado en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Haití, Líbano y Sahara Occidental. También ha contribuido activamente en la solución de conflicto entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y el Ejército Colombiano desde 2016, mediante varios encuentros y declaraciones en los que se compromete a intervenir en la solución de conflictos. Ambas acciones responden a intereses estratégicos de México en el escenario internacional. ¿Cuál es el interés estratégico de México desde una perspectiva pragmática? A. Posicionar al país en la competencia política por el mantenimiento de la paz. B. Cumplir con su responsabilidad internacional en los procesos de paz y conflicto. O C. Transformar los paradigmas tradicionales mexicanos en política internacional. De 2010 a 2012, en el norte de África y el Medio Oriente se presentaron diversas protestas populares conocidas como Primavera Árabe, las cuales modificaron el escenario político regional. Seleccione los efectos globales de dicho fenómeno. El 1 nos dice que es mayor presencia de regímenes teocráticos en la región. El 3 nos dice que es un acercamiento entre las potencias del mundo para encontrar vías de solución de conflictos. Y el 6, pues que es la diseminación de una cultura democrática en la zona. ¿Cuáles fueron los 3 organismos que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas creó de manera urgente para Europa? 1, 2 y 3. La Organización Europea del Carbón, la Organización Europea de Transportes Terrestres y 3. La Comunidad Económica de Urgencia para Europa. El COP16 o la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue una asamblea importante para determinar acciones en contra del cambio climático en el 2010.
Entre las principales aportaciones de México en el COP16 está la propuesta de establecer un fondo de financiamiento de arranque rápido proveniente de los países de desarrollo por 2 años, con la intención de recaudar fondos a largo plazo. Esta propuesta fue ampliamente aceptada y formó parte de los acuerdos finales de la cumbre. ¿A qué acuerdo se hace referencia? Muy bien, para fines de este video nos vamos directamente a la respuesta, la cual es la C, que son los acuerdos de Cancún. El Tratado de la Unión Europea, TUE, también conocido como Tratado de Maastricht, firmado el 7 de febrero de 1992 y promulgado el 1 de noviembre de 1993, tuvo como objetivo preparar a la Unión Monetaria Europea e introducir elementos de unión política, ciudadanía, política común de relaciones exteriores, asuntos internos, entre otros. Dicho documento, en su artículo 7, establece que el modelo comunitario de la Unión Europea responderá a un esquema institucional erigido sobre 5 instituciones. ¿Cuáles son las 5 instituciones sobre las cuales se rige el sistema institucional de la Unión Europea? Es la C, y dice que es el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. Bien, seguimos adelante con estos reactivos. La Conferencia de Paz fue encabezada por Warren Christopher, entonces secretario de Estados Unidos, y mediada por el diplomático Richard Holbrooke. A esta acudieron dirigentes de los actores en conflicto: el serbio Slobodan Milosevic, el croata Franjo Tuđman y el bosnio Alija Izetbegovic. ¿Cómo se les denominó a estos acuerdos? A. Acuerdos de Bretton Woods, B. Acuerdos de París o C. Acuerdos de Dayton. Área 1. Política internacional. Reactivos con formato de completamiento. En medio del contexto polarizado actual, muchos han señalado la coordinación que tuvo lugar a raíz de la crisis financiera de 2008 como un ejemplo de la unión de las partes para abordar un desafío común y urgente. Solo unas semanas después del colapso de Lehman Brothers, los bancos centrales de todo el mundo se coordinaron para recortar las tasas de interés. Poco después, los miembros del G20 se reunieron en Washington, D.C. y emitieron una declaración conjunta de interés para mejorar la cooperación. Durante la recesión ocasionada por la pandemia de COVID-19, la OCDE emitió recomendaciones para mejorar la aplicación de estímulos de recuperación. La medida más efectiva mencionada fue: en este caso, para los reactivos de completamiento, ten en cuenta que te pueden venir 2 puntos y seguido, 3 puntos y seguido como suspensivos, o te pueden poner una imagen, una tablita para que tú la rellenes. En este caso, la respuesta correcta es la B, y que nos dice que pues es la coordinación entre los países. Aquí la inyección de 9 trillones de dólares a las economías y cerrar las economías hasta la culminación de la emergencia sanitaria pues son opciones no correctas. Siguiente reactivo dice así: la Revolución Verde tuvo éxito no solo porque era una iniciativa planificada, sino también porque era un programa consciente y bien concebido. La Revolución Verde se describe generalmente como la introducción de variedades híbridas de trigo y arroz, pero la adopción de híbridos por sí sola no es suficiente para explicar los logros fenomenales de la Revolución Verde. El éxito fue posible gracias a un programa integral y bien coordinado que implicaba múltiples cambios en la forma en que la sociedad administraba la producción de alimentos. El anterior es un caso clásico de A. Progreso social, B. Desarrollo económico o C. Desarrollo social. Desarrollo social, respuesta correcta C. El Protocolo de Kioto es considerado por los especialistas como el mecanismo internacional más importante para combatir el cambio climático y regular la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Fue adoptado en diciembre de 1997, pero no entró en vigor sino hasta 2005, cuando se logró que al menos 55 países de la Comisión Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o CMNUCC, lo ratificaran. De acuerdo con las Naciones Unidas, actualmente se cuenta con la participación de 192 estados y una organización regional de integración económica que en conjunto representa 63.7% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por esta razón, una propuesta de investigación formula la pregunta: ¿por qué es importante la entrada en vigor del Protocolo de Kioto en el marco de la CMNUCC para reducir la emisión de gases de efecto invernadero? La hipótesis que responde a este planteamiento indica que 3 puntos suspensivos. Entonces, para fines del video nos vamos a la respuesta correcta, que es la A, y nos indica que fue el paso previo para convertir el protocolo en un instrumento jurídico legitimador de prácticas internacionales que obliga a los países miembros a respetar la legislación internacional y que regula la práctica de los actores. Estos ideólogos desempeñaron un papel importante en el impulso a la unificación europea. En conjunto, estos líderes y pensadores sentaron las bases para la Unión Europea tal y como la conocemos hoy en día: Jean Monnet, Altiero Spinelli y Winston Churchill. El proceso de
partición es uno de los fenómenos que definieron las relaciones de los estados de la región del sudeste asiático y que posteriormente sería la causa de los principales conflictos regionales. Este proceso inició con el anuncio del retiro de las tropas británicas del territorio de la India y que se acentuó con la proclamación de su independencia. Los países que resultaron de este proceso fueron la India, 3 Bengala y 5 Pakistán. En este caso, Bangladesh e Indonesia no forman parte de la respuesta correcta de este reactivo. La Organización de Cooperación de Shanghái es una institución creada con la finalidad de garantizar la paz en la región de Eurasia y cuya prioridad era combatir el tráfico ilegal de drogas en la región. Los siguientes países forman parte de tal organización: China, Alemania, Japón, Uzbekistán y Kazajistán. Nos vamos directamente a la respuesta correcta, que es la A, que nos indica numerales 1, 3 y 5. En este caso, China, Japón y Kazajistán. Lea el siguiente texto e indique el enunciado en donde se indiquen los factores idiosincráticos por los cuales Gorbachov fue considerado el hombre de la década de los 90. Y nos dice así: la tendencia de la Unión Soviética de lograr un acercamiento a Occidente, aun cuando recibió un gran impulso debido a las cualidades personales del liderazgo de Gorbachov, también podría ser atribuible a una economía estancada y necesitada de seguir el rumbo tecnológico de Occidente y de las transferencias de capital. También es importante reconocer que la correlación de fuerzas no favorecía la confrontación soviética con los Estados Unidos y sus aliados a la luz del reforzamiento del inmenso poderío militar norteamericano en la década de los 80, junto con el surgimiento del desafío del siglo XXI que constituía para el este la presencia de una China poseedora de armas nucleares. En este caso, pues nos están pidiendo el enunciado en donde se indiquen los factores idiosincráticos por los cuales Gorbachov fue considerado el hombre de la década de los 90. Liderazgo de Gorbachov, rumbo tecnológico de Occidente y transferencias de capital, atributos nacionales, o correlación de fuerzas que no favorecía la confrontación soviética con los Estados Unidos. Pues es el liderazgo de Gorbachov. Y finalmente, las siguientes caracterizaron a la Segunda Guerra Fría. En este caso, nos vamos a la opción directamente correcta, que es la B, y nos dice que son los numerales 1, 2 y 5. En este caso, nos dice que en la cumbre de Reykjavik, esto en Islandia, se trataron hechos como el desmantelamiento nuclear. Posteriormente, uno de los mandatarios en este periodo fue Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev implementó reformas para mejorar la economía. Área 1, Política Internacional, reactivos con formato de ordenamiento. Ordene por importancia y relevancia cuáles son los objetivos del desarrollo del milenio como iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Para fines de este video nos vamos directamente a la respuesta, que es la B, y nos dice que el orden es el siguiente. 4. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Luego, 1. Lograr la enseñanza primaria universal. Luego, 2. Reducir la mortalidad infantil. Luego, 3. Combatir el VIH-Sida, paludismo y otras enfermedades. Y finalmente, 5. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. La respuesta correcta, en este caso, es la letra B. En el contexto de los procesos de regionalización y cooperación internacional, en el gobierno de Felipe Calderón se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo una estrategia para diversificar la agenda de política exterior con base en la importancia que guardaba cada región para México en temas como democracia, derechos humanos, comercio, migración y desarrollo regional. De acuerdo con este documento, el objetivo era que la política exterior se convirtiera en una palanca de desarrollo nacional. Jerarquice la importancia de dichas regiones para México de acuerdo con la estrategia planteada. Entonces te van a poner que ordenes, que jerarquices, que ordenes de mayor a menor, etcétera, o cronológicamente los eventos. Entonces en este caso nos piden jerarquizar, que es una variedad de reactivos de ordenamiento. Para fines de este video nos vamos directamente a la respuesta correcta, que es la B, y nos dice que en jerarquía, por importancia, primero está América Latina, luego Norteamérica, seguido de Europa, luego nos vamos a Asia-Pacífico y finalmente África y Medio Oriente. Entonces la respuesta correcta, letra B. Siguiendo adelante, decimos: debido a la urgencia de legislar sobre la circulación de armas convencionales, varios estados intentan llegar a un acuerdo para celebrar un tratado que regule esta situación. Ordene las etapas del tratado hasta su entrada en vigor. Para fines de este video, nos vamos directamente a la respuesta correcta y vemos que es la C. Y nos dice que primero es la negociación, seguido de la manifestación del consentimiento, pasamos a la adopción del texto y finalmente la ratificación. Ordena en forma cronológica la evolución de las relaciones internacionales en el marco político y teórico. Bien, para fines de este video nos vamos directamente a la respuesta correcta, que es la C, y dice que iniciamos con el numeral 6.
se establece un gobierno mundial o sociedad de naciones en el marco del internacionalismo liberal. Luego, se retoman ideas del Realpolitik o realismo y formulan el realismo político y la sociología histórica. Luego, uno de los temas de la agenda es la desigualdad económica. Se habla ya de un transnacionalismo. Luego tenemos el 4, que dice que surge un tercermundismo crítico como parte del estructuralismo, seguido de que durante el conflicto este-oeste existe un pluralismo paradigmático entre realismo, estructuralismo y transnacionalismo. Luego, para 1985, uno de los temas de la agenda son la integración económica y la segunda crisis petrolera. Y finalmente, pues tenemos que en 1989 la agenda trata temas globales como la seguridad, el medio ambiente, SIDA y terrorismo. Indica la secuencia en la cual se llevaron a cabo los siguientes hechos en materia ambiental de acuerdo a la agenda internacional. Para fines de este video nos vamos directamente a la respuesta correcta, que es la C, y empezamos que primero fue la Convención de la Conservación de los Recursos Marítimos en la Antártida. Posteriormente, el desastre químico en la planta de Bhopal por Unión Carbide. Posteriormente, la Convención de Viena sobre la protección en la capa de ozono. Posteriormente, el desastre nuclear de Chernóbil en Ucrania. Posteriormente, el Protocolo de Kioto. Y posteriormente, el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad. Área 1, Política Internacional, reactivos con formato de relación de elementos. Entre 1876 y 1911, el gobierno de México realizó una gran cantidad de acciones encaminadas a conseguir determinados objetivos de su política exterior. Relaciona los objetivos con sus respectivas acciones. Bien, vimos que la respuesta correcta es la B, que nos indica que el objetivo de atraer inversión extranjera se va a relacionar con la acción A, que dice subsidiar nuevas compañías navieras para atraer inmigración a zonas despobladas, así como aumentar el comercio internacional. Posteriormente, el objetivo de diversificar las relaciones exteriores se va a relacionar con la acción D, que dice que es modificar las leyes que eran un obstáculo para la construcción de redes de comunicaciones y promover la agricultura, la minería y la industria. Y finalmente, el objetivo 3, influir en la opinión pública en Estados Unidos, se relaciona con la acción C, que es convencer mediante la oratoria de la delegación diplomática a un gran número de interesados en México y así obtener el reconocimiento de nuestro país. En los años 80, los conflictos armados en Centroamérica significaron la intervención de potencias mundiales y miembros de la región en los procesos de conflicto y cooperación. Relaciona a los países con sus intereses en la región. Para fines de este video nos vamos directamente a la respuesta, que es la letra B, y dice que Estados Unidos tenía como principal interés conservar la zona de influencia. Posteriormente, Nicaragua tenía como principal interés derrocar el régimen anterior. Luego, la Unión Soviética tenía como principal interés establecer su influencia en la región, que es diferente a conservar una zona de influencia, que aquí lo tenemos como Estados Unidos. Y finalmente, Costa Rica. Su principal interés era estabilizar la región. Después de 80 años de guerra entre España y los Países Bajos, se firmaron los tratados de paz entre los que participaron el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, la monarquía hispánica, los reinos de Francia y Suecia, entre otros. Es en este momento cuando surgen las relaciones internacionales con la aparición del concepto de Estado-Nación. ¿Cuál es el nombre de estos tratados y en qué año fueron firmados? Ten en cuenta que aunque parece que este reactivo es de hace muchísimos años, justamente te podrían preguntar incluso cuestiones como antecedentes, todavía por ejemplo del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿sí? No es tanto como historia, pero sí son antecedentes importantes para las relaciones internacionales actuales. Para fines de este video nos vamos directamente a la respuesta, que es la C, y tenemos aquí que, bueno, pues la paz de Westfalia, pues justamente tiene su año en 1648, la Revolución Francesa, justamente la tenemos aquí en 1799, o sea, cuando ya fue la culminación. Posteriormente el Congreso de Viena, lo tenemos en 1815, la Revolución Bolchevique en 1917 y finalmente la Convención de Viena en 1980. Respuesta correcta, C. Relacione las diferentes materias de la Convención de Viena con el año en que fueron firmadas. Nos ponen dos columnas, en una columna las materias y en la segunda columna el año de la firma. Para fines del video nos vamos directamente a la respuesta, que es la B, y decimos que en materia de la Convención de Viena para derecho de los tratados, pues se firma en
justamente en 1969. Posteriormente, en materia de la sucesión de estados en materia de tratados, o sea, mucha palabrería, pero justamente así viene detallado justamente pues, las diferentes materias de la Convención de Viena. Bien, en este caso, pues 1978. Y finalmente, tratados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, pues se va a relacionar con el año de 1986. Respuesta correcta, B. Muy bien, vamos a dejarte este reactivo para que lo puedas leer, puedas hacer la correlación tú solo